Hola, queridos internautas, bienvenidos a esta jornada expositiva dentro del proyecto de interacción social universitaria. En la sesión de hoy, la temática que yo quiero llevar a ustedes dentro de este concierto importantísimo sobre la participación, sobre la ciudadanía, sobre la solidaridad, va a versar sobre el proceso comunicativo como un aspecto fundamental en la construcción solidaria de la participación en lo social y fundamentalmente en la construcción social del cuidado. El cuidado personal, el cuidado del otro, del conciudadano y en general el cuidado de la comunidad y de su medio ambiente. El asunto de la comunicación es un asunto que deviene en una enorme importancia cuando hablamos de la noción del cuidado y fundamentalmente cuando hablamos de la construcción social del cuidado, de la alteridad y de mi propia percepción de la otredad. Permítanme, para introducir el tema, recordar una vieja historia que nos puede poner en el tono de esta importantísima discusión. Nos cuenta esta historia que hace mucho eh, un maestro, un gurú, se encontraba meditando en su ashram, cuando de pronto llegó corriendo uno de sus discípulos, corriendo a cesante, y le dijo: maestro, no te imaginas lo que están diciendo en el pueblo, que te lo tengo que decir ya mismo, pero es que no te imaginas eso. Y el maestro, cuando lo ve así, de angustiado, cesante, estresado, le dice: espera un momento, detente, respira, eh, y pensemos en eso que me quieres decir. Pensemos un poco en eso que me quieres contar. Esa cosa tan importante que vienes a contarme, querido amigo, ¿ha pasado ya por las tres rejas? El discípulo lo mira atónito y le dice: maestro, es una cosa terrible, no sé nada de rejas. ¿Por qué rejas debería de pasar eso? Y el maestro le dice: ah, eso quiere decir que no ha pasado por las tres rejas. Hagámoslo pasar por las tres rejas. Eso que tú me vienes a decir, querido mío, eh, es útil. ¿Me va a servir escuchar eso? Y el discípulo le dijo: no, eso es un chisme horroroso, ¿eso qué va a servir de nada? Ah, no es útil, dice el maestro. Paremos un momento entonces. No pasa por la reja de la utilidad. Eh, ¿Eso que me vas a decir, querido mío, es cierto, es verdadero? Al contrario, dice el discípulo, eso no es cierto, no, al contrario, no es verdadero. No te imaginas lo mentira, la mentira enorme que es eso. Alto, alto, un momento, le dice el maestro. No ha pasado por la segunda reja, que es la reja de la verdad. Miremos a ver si siquiera pasó por la tercera reja. ¿Acaso lo que me quieres decir es bueno? ¿Me va a hacer bien? En ese momento el discípulo se queda pensando y dice: no, maestro, incluso te haría daño, te sentirías muy mal, porque eso no tiene nada de bondad, eso es muy feo eso. El maestro le dijo: querido amigo, si eso que me vienes a decir no es útil, no es cierto y no es bueno, dejémoslo hundir en el olvido y sigamos adelante. Con esta pequeña historia quería ilustrar el principio fundamental que tiene la palabra en la construcción social de la ciudadanía, en la construcción social de la otredad. Cuando nosotros
construimos palabras, estamos formando parte de la común unidad del lenguaje. ¿Mm? Es a través de nuestras palabras con las que abrimos los portales de la hermandad, con la que abrimos los portales de la unión, o al contrario, con la que cerramos las puertas de la enemistad, con la que cerramos las puertas del desconsuelo. Hace mucho tiempo, con los mitos babelianos, esos mitos de la torre, donde en algún momento se confundieron todas las lenguas, ¿sí? En esa suposición primigenia, inocente, de la existencia de una única lengua que nos hermanara a todos. En ese contexto se vio a la lengua y a la diversidad de la lengua como un castigo. Es una perspectiva dolorosa, triste y extensa. Es por eso que la lengua se convirtió en una herramienta de hermandad, pero a la vez de desunión. Con la lengua, con el idioma, nosotros construimos lazos con los que conocen nuestro lenguaje, pero rompemos lazos con los que no lo conocen. Incluso rompemos lazos que aún ni siquiera han sido concebidos. Es muy importante que nosotros reconozcamos cómo la lengua misma construye la realidad. El idioma que nosotros utilizamos configura la realidad que vivimos. En muchos de los comentarios New Age que surgen en gran cantidad de discursos, de inquietudes, de intereses, aparece esta noción del decretar las cosas. Use palabras positivas porque así usted decreta un futuro promisorio y positivo. No use palabras negativas para que no decrete la penumbre, la pesadumbre, la maldad sobre usted y sobre los demás. Hace mucho tiempo los abuelos decían, ¿no? No miente al diablo, porque si lo mientas, se aparece. Y también decían dos cosas, no tienen reversa, la flecha arrojada y la palabra proferida. ¿Cuánta verdad había en ello? ¿Cuánta verdad había en ello y cuán rápido nosotros pasamos eso, sobre todo en nuestros contextos actuales de instrumentos tecnológicos como este, que está permitiéndonos compartir hoy un momento de palabra? La construcción del otro mediante la lengua, la construcción del otro mediante el lenguaje, es y será un elemento único, importante y fundamental para cualquiera. Reconocer en mí la lengua del otro que no conozco, incluso la lengua que desconozco yo mismo, antes que convertirme en un iluso optimista, me convierte en un radical conocedor del mundo, en un radical curioso, en un radical inquieto. Ese radicalismo en la curiosidad y en la inquietud nos permite tejer mezclar. ¿Cómo logra el lenguaje elaborar esos intríngulis tan importantes, tan interesantes en la sociedad misma? Las palabras con las que nosotros denominamos son palabras que nacen de nuestra propia percepción y se dirigen hacia afuera. Son palabras que nos conectan con lo otro y con el otro. Es interesante ver lingüísticamente, sociolingüísticamente, cómo las comunidades tradicionales han tendido a elaborar palabras, significaciones que se refieren al otro de una manera peyorativa. Esa elaboración de nombres
externa a una comunidad, es lo que nosotros en sociolingüística denominamos un exónimo. Nomos, nombre, exos, de afuera. Los exónimos son esas palabras con las que nosotros elaboramos lingüísticamente al otro. ¿Mm? Eh, Históricamente se ha presentado la situación de la exonimia peyorativa. Hay exónimos despreciativos. La palabra bárbaro es una palabra que nace en la lengua y en la cultura griega. Y la palabra bárbaro es una suerte onomatopeya. ¿Recuerdan ustedes? Una onomatopeya es uno de esos sonidos que imitan sonidos de la naturaleza. Bárbaroi era el vocablo griego y era más o menos la expresión de un bla 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 bla. Los griegos decían que quien no hablaba la lengua griega balbuceaba ba 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 ba. Bárbaro es un exónimo despreciativo de quien no habla el griego. Sobra decir que la palabra ha cambiado, se ha reconfigurado, se ha reconstituido, incluso tenemos nombres, un nombre femenino muy hermoso que es el nombre Bárbara. Hay países donde la palabra bárbaro tiene una connotación tremendamente positiva, los países australes, Argentina, Uruguay. Algo bárbaro es fenomenal. Pero cuando nosotros construimos significados nuevos en torno a ello, no olvidamos o no borramos necesariamente esos elementos de la memoria. Algunos de los más conocidos exónimos peyorativos, exónimos despreciativos, es el exónimo esquimal, que es construido por las mismas naciones originarias del Círculo Polar Ártico. La palabra esquimal quiere decir comedor de carne cruda y tiene una significación, una connotación negativa. A quienes llamaban esquimales se denominan en su propia lengua inuit. Y esta palabra inuit quiere simplemente decir gente. ¿Qué tenemos nosotros cuando nos encontramos con el lenguaje construyendo? Con el lenguaje creando la realidad para el otro. Tenemos la base fundamental de la construcción de lo que Emil Durkheim llamaba la solidaridad orgánica dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. La participación solidaria en política, en cultura, en lo social, es el elemento fundamental mediante el cual todos nosotros somos capaces de elaborar a partir de nuestras propias realidades, tanto en el lenguaje como en la experiencia. Somos capaces de elaborar un nicho común, un nicho para todos. La noción de nación es uno de los conceptos más amplios e incluyentes que se han gestado. La noción de Estado, al contrario, es una noción estatista, es una noción jerarquizante y es una noción excluyente. No obstante, es una noción orgánica y estructurada. Construir la comunicación es hermanar elementos como la nación y el Estado en una unión inexplicable que nos permita a todos formar parte de esa gran hermandad social. No es gratis que movimientos como el de la Revolución Francesa construyeran nociones tan importantes como la de fraternidad para acunar la igualdad, para acunar la participación política. La construcción social del otro como parte de mi propia expresión de la comunidad, como conciudadano, como
eh, miembro de mi familia social ampliada. Es el principio fundamental de la comunicación. La comunicación plantea entonces las herramientas que van a tensar esos lazos de la otredad, esos lazos del áltero. El áltero que es complementario a mí, que se diferencia del alienos, que es diferente y extraño. La alteridad es mi postura en el otro. Otra vez uno de esos viejos eh, proverbios, ponerse en los zapatos del otro, viene a colación, porque aunque manejamos las mismas palabras, el otro no entiende necesariamente lo que yo entiendo, al igual que el otro no siente lo que yo siento. Nosotros podemos ser empáticos con el dolor, podemos ser empáticos con la alegría, pero eso no quiere decir que el otro proyecte en mí sus sentimientos a través del lenguaje de una manera plana. Igualmente que yo no proyecto sobre el otro mis sentimientos de una manera plana. La construcción de la sensibilidad social, la construcción de la sensibilidad social que radica en la base de la solidaridad, que es de alguna manera la instancia más importante para consolidar la participación, parte del uso adecuado del lenguaje, mediante el cual yo, como instrumento de significación y de sentido dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, soy capaz de ser el otro, sin perder mi identidad, sin perder mi autonomía. Me proyecto en el otro, me proyecto en los demás, como una expresión de la participación ciudadana. La palabra ciudadano es la palabra que me permite a mí recordar, tal como lo delineó Jean-Jacques Rousseau cuando habló del contrato social. La palabra ciudadano me permite a mí recordar cómo formo parte de una comunidad solidaria. La expresión contrato, que es una expresión que quizá en el contexto contemporáneo, un poco mercantilizado, un poco metalizado, puede romperse en esa noción ambigua de la economía de lo monetario. La palabra contrato es una palabra que me permite a mí interactuar con los valores de las cosas, ¿no? Jean Baudrillard lo mencionó de una manera bien importante cuando en su sistema de objetos nos dice que hay valores de intercambio, hay valores de uso, hay valores extrínsecos e intrínsecos. Hay valores, digamos, más en lo social, en lo moral. El contrato es una combinación de valores sociales y culturales mediante el cual, el contrato social, mediante el cual yo puedo poner en la balanza mi libertad natural y convertirla en ese capital mediante el cual me conecto con los otros y adquiero mi libertad social.